Cordial saludo, soy Karen Estefani Micolta Valencia, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador con extensión académica San Cristóbal. El día de hoy les vengo a presentar un resumen de mi intención investigativa titulado Modelo teórico práctico para el fortalecimiento de la identidad cultural a través de la producción textual, orientado por la tutora Doris Guerrero. El contenido de este video contempla tres aspectos generales: contexto, situación, problema, contexto teórico y contexto metodológico. Con relación al contexto, situación, problema, iniciamos reconociendo esos dos objetos de estudio y su caracterización de los cuales nace esta propuesta, partiendo de la identidad cultural, donde en el contexto de aplicación se ha identificado todas estas situaciones que a continuación les explicaré. Partimos de esos desafíos que existen en la integración de nuevos estudiantes, entonces vemos que este contexto principalmente presenta problemas de adaptación y aceptación para estos estudiantes recién llegados, ya que pertenecen a culturas minoritarias distintas, por supuesto, a la que llegan. También tenemos lo relacionado con esa falta de representación cultural, ya que existe una ausencia de diversidad cultural en el currículo, no hay materiales educativos y actividades escolares que permitan o promuevan el fortalecimiento de la identidad cultural. También nos encontramos de que los docentes no tienen la suficiente formación o capacitación con relación a estas temáticas y por supuesto la promoción en el diario escolar de los estudiantes. Si lo vemos en el ámbito, por ejemplo, del bullying y la discriminación, el no fortalecer aspectos como la identidad cultural genera que esas experiencias de bullying y de discriminación estén en un porcentaje alto y por supuesto todo esto incide en que los estudiantes no se identifiquen culturalmente o no reconozcan el origen étnico o su religión. Es importante entender de que esto genera o ha generado también esa desconexión con la cultura, es decir, los estudiantes no reconocen su propia identidad cultural debido precisamente a la falta de integración de sus experiencias y perspectivas en el entorno educativo. Falta programas, falta protocolos, aspectos claves o puntuales que permitan a los docentes comprender cuál sería la ruta metodológica pertinente para fortalecer estos aspectos. Es importante entender que también a nivel de producción textual nos encontramos con grandes retos y desafíos. En este caso, existen pocas oportunidades para que los estudiantes puedan celebrar sus propias identidades culturales a través de estos proyectos de escritura, donde ellos puedan contarse, leerse a sí mismos y además poder compartir todos los aspectos generales con respecto a lo que es su cultura. Entender básicamente de que aspectos como la desigualdad en el desarrollo de habilidades lingüísticas genera que existan brechas en el desarrollo de estas habilidades y que por supuesto esa escritura que los estudiantes alcanzan a desarrollar o que empiezan a desarrollar, perdón, en la educación básica primaria, pues se vea afectada en gran manera por la no promoción en el aula de las mismas. Es decir, que todo esto nos conlleva también a identificar de que faltan esos programas educativos que puedan fomentar esa conciencia intercultural y que además el personal docente pueda contar con la formación al respecto. Todo esto además sumado a esa limitación que existe en la representación de diversas culturas y los materiales de lectura y escritura que hay al respecto. Es importante entonces entender de que el objeto de estudio principal de esta investigación será la identidad cultural fortalecida a través de la producción de textos. Aquí entonces es importante entender cuáles son esos propósitos de los cuales nace esta investigación, iniciando entonces por el propósito general que tiene que ver con la configuración de un modelo teórico práctico para el fortalecimiento de la identidad cultural en los estudiantes de educación básica primaria de la institución educativa Cristóbal Colón, sede Bienestar Social, a través de la producción textual. El poder alcanzar este propósito general se dará a través de los siguientes propósitos específicos. Partimos entonces de la descripción propia de esas concepciones que tienen los docentes con relación a qué comprenden como identidad cultural, seguido de la identificación de las actividades pedagógicas que intervienen precisamente en el proceso de fortalecimiento de esa identidad cultural. Y finalizamos entonces con el establecimiento de esos elementos básicos para lograr la construcción de este modelo teórico práctico que desde luego esté relacionado con la producción textual como ese eje dinamizador de la identidad cultural.
Aquí entonces es importante entender esas razones que nos llevan a poder generar este tipo de propuestas. Partimos entonces de que al poder generar o el poder construir un modelo teórico práctico como ya meta final de esta propuesta y bueno, y todo el proceso que desarrollaremos en el camino permitirá primeramente esa expresión de la identidad personal. Sabemos entonces que cuando relacionamos la producción de textos con la identidad cultural, los estudiantes tendrán la oportunidad de expresar sus experiencias, valores y perspectivas que tienen a nivel de su cultura y a nivel de lo que reconocen como sociedad. También el desarrollo de la conciencia cultural será uno de los grandes beneficios que traerá consigo esta propuesta, ya que el permitirle a los estudiantes escribir sobre temas relacionados con su propia cultura impulsará no solamente el reconocimiento de la misma, sino el conocimiento y conciencia además sobre la de los demás. Esto, por supuesto, traerá también consigo esa promoción del orgullo cultural. El crear o producir textos que sean ricos culturalmente permite que los estudiantes puedan desarrollar un sentido de orgullo, apreciar sus raíces y todo esto fortalecerá así su autoestima. El que los docentes promuevan la producción de textos centrada en la identidad cultural permite involucrar a la comunidad local. Esto todo quiere decir de que los estudiantes podrán conectarse también con su propio entorno y además contribuir al conocimiento colectivo. Todo esto también permitirá el desarrollo de la empatía, mejorar habilidades lingüísticas, que todas estas apuestas se incluyan desde el currículo escolar para que más docentes se sumen y por supuesto una gran habilidad o competencia que también se pretende desarrollar en la básica primaria, que es con relación al pensamiento crítico. En cuanto al contexto teórico, tenemos un conjunto de antecedentes o estudios previos que luego de una investigación, bueno, de una búsqueda exhaustiva de proyectos de investigación que respondieran también a esa intención que tenemos de generar un modelo teórico práctico basado en el fortalecimiento de la identidad cultural a través de los procesos de escritura o producción textual, tenemos entonces aquí el listado de ellos donde algunos nos aportarán desde la lectura del contexto, otros desde referencias metodológicas, otros desde sus propias teorías y también otros desde la idea de cómo generar modelos capaces o modelos efectivos capaces de dar respuesta a este eje dinamizador que es la identidad cultural mediada por la producción. Tenemos teorías base aquí, tenemos la teoría de la identidad cultural de Hall, también manejaremos la teoría de la hibridación cultural que permitirá entender un poco acerca de cómo se fortalece la identidad cultural en el contexto escolar y nuestra gran teoría o nuestra teoría base será la indicada por Casani a través de su enfoque sociocultural. Como complementariedad teórica, tenemos un conjunto de títulos o un conjunto de aspectos que los hemos desarrollado de tal forma de que cada uno responda a esos ejes del objeto de estudio, iniciando por hilos de pertenencia, reflexiones sobre la identidad cultural. Aquí un conjunto de autores nos ofrecen diferentes aspectos importantes con relación a la concepción de cultura y la identidad, por supuesto, textos que transforman, que en este caso la idea es poder comprender la importancia de la producción textual o de la escritura en la educación básica primaria y tejiendo identidad en la magia de la palabra en la construcción cultural es donde amarramos todo lo relacionado con el ejercicio de producir textos y el fortalecimiento de la cultura o de la identidad cultural mejor. Y finalmente, la educación básica en el contexto colombiano, haremos aquí una reflexión interesante con respecto a cómo se concibe en la actualidad la educación básica en Colombia y cuáles son esos aspectos importantes que como maestros debemos tener en cuenta. Con relación al contexto metodológico, partimos entonces del paradigma interpretativo con un enfoque cualitativo, donde utilizaremos el método etnográfico como método principal para poder generar toda la revisión, toda la indagación y por supuesto tener claro todas esas situaciones que hay allí en medio del contexto a investigar, utilizando técnicas e instrumentos de recolección de información, como lo serán las entrevistas a profundidad y la observación participante y todos los análisis de los diferentes documentos que están allí en relación a las actividades pedagógicas de los maestros. El escenario será la institución educativa Cristóbal Colón,
en la sede básica primaria. Tendremos, por supuesto, la selección de docentes según criterios específicos. Estos docentes principalmente deberán tener esa voluntad, esa disposición. Tomaremos uno por cada grado con miras a tener como la percepción de cada uno de ellos. Y procedimiento de análisis de la información lo haremos a partir de categorizaciones como esa herramienta importante para asignar significados, conversaciones estructuradas y un enfoque integral en la investigación etnográfica que nos ofrece Bautista. Y finalmente los criterios de rigor científico que manejaremos será la credibilidad como valor de la verdad, auditabilidad o conformabilidad y los interrogantes que nos van a permitir evaluar credibilidad y auditabilidad expresado por este conjunto de autores. Aquí entonces tenemos las referencias. Muchísimas gracias por su atención. Hasta pronto.